historia de un filósofo sociólogo norteamericano, Francis Fukuyama, y la va a dar Isabel San Martín, profesor de Historia de la Universidad de Santiago y profesor del Centro de Coruña. Le agradezco mucho que dé la charla porque se está ocupado con otras cosas. Y bueno, sin más preámbulo, en cuanto tengamos instancias positivas, estaremos. Instancias positivas, estaremos. Instancias positivas, estaremos. Está cargado todo, ¿eh? Y está cargado todo, ¿eh? Y va a estar así todo el tiempo, con el retorno ese, sí. Y está cargado todo, ¿eh? Bueno, y va a estar así todo el tiempo, con el retorno ese, sí. Y está cargado todo, ¿eh? Bueno, y va a estar así todo el tiempo, con el retorno ese, sí. Y está cargado todo, ¿eh? Bueno, y va a estar así todo el tiempo, con el retorno ese, sí. Y está cargado todo, ¿eh? Bueno, y va a estar así todo el tiempo, con el retorno ese, sí. Y está cargado todo, ¿eh? Bueno, y va a estar así todo el tiempo, con el retorno ese, sí. Y está cargado todo, ¿eh? Bueno, y va a estar así todo el tiempo, con el retorno ese. Ya está. Pues tú desde aquí no ves la pizarra para abrir las diapositivas o eso. Sí, más o menos. Sí, más o menos. Sí. Pues ya está. Bueno, muchas gracias al profesor Julio Stelé por permitirme hablarles sobre esta temática. En su momento conveniamos este tema y pensamos que podía tener un cierto interés sabiendo de la especificidad y la concreción que conlleva referirnos a una frase, ¿no? De lo que voy a hablar es de la frase "el fin de la historia". La frase "el fin de la historia" no es una frase original ni propia de ninguna época, ni siquiera, ¿no? Donde la vamos a sostener es en el año 1989, que es donde vamos a situar esta frase, y a partir de ese momento es del cual vamos a reflexionar y a ver qué significa esa frase en ese momento. Bueno, ¿qué significó esa frase en ese momento y quién la dijo? Según la historia, podemos llamar oficial, la frase pertenece a Francis Fukuyama. Francis Fukuyama escribe un libro que se titula "El fin de la historia y el último hombre". Bien, la frase "el fin de la historia" es anterior a este libro. Este libro es de 1992. Este libro es el que le dio una magnitud tremenda a Francis Fukuyama y a la tesis del fin de la historia. Pero en 1989 sale un artículo en una revista oscura, pequeña y vinculada a grupos conservadores estadounidenses, con un título que era "El fin de la historia". Pero no era afirmativo, era interrogativo. Se estaba preguntando el autor, ¿el fin de la historia? No estaba afirmando el fin de la historia. La interrogación, como ven, se convirtió en afirmación al paso de los 3 años y 40 millones de pesetas por encima, ¿no? Que fue la oferta que tuvo Fukuyama para convertir el artículo en libro. Bien. ¿Quién es Francis Fukuyama?
Pues en aquel momento era un asesor del Departamento de Estado al servicio de Bush padre, con un precedente de trabajar en la Rand Corporation, que es lo que aquí denominamos un tanque de pensamiento, sobre cuestiones estratégicas, militares, y sobre todo de todo aquel mundo bipolar de la Guerra Fría, en el cual se estudiaban los estadounidenses a los rusos y los rusos a los estadounidenses. Fukuyama era un experto en aquellas pequeñas repúblicas soviéticas, etcétera, perdidas y con mucho petróleo, etcétera. Bueno, por lo tanto estamos hablando de que la tesis, el letrero, el fin de la historia, lo pone de moda un autor vinculado al Departamento de Estado, con un pasado académico, en universidad, estudió en París, etcétera, y es invitado a la Universidad de Chicago a dar una conferencia que se titula El fin de la historia. Esa conferencia es escuchada por los editores de la revista, esta que digo, National Interest, y le dicen que la convierta en artículo. Y sale publicado en la primavera del año 89, unos meses antes de que cayera el muro de Berlín. Ese fue una de las causas del éxito de la frase. Bien, creo que con este contexto es suficiente para que sepan quién es Francis Fukuyama, dónde surge la tesis, pero ¿qué dice la tesis? ¿A qué se está refiriendo Fukuyama cuando habla del fin de la historia? No se está refiriendo a que el mundo se acaba, no es la idea del fin del mundo, es el fin ideológico de la humanidad. Es decir, el capitalismo y la democracia liberal serían los vencedores de la lucha ideológica de la humanidad. Es decir, solo hay un sistema para gobernar el mundo, que es la democracia liberal. Esa es la tesis de Francis Fukuyama. ¿Qué sucede? Que es muy provocador decir eso, ¿no? No solo eso, sino que no hay alternativas. Esto, claro, lo refrendó cuando empezó a caer el socialismo real, etcétera, y desapareció la gran alternativa, ¿no? La Guerra Fría se acabó y quedó un modelo, el modelo occidental, de democracia liberal capitalista. Aquí tendríamos que entrar en detalles, porque lo que defiende Fukuyama es la democracia liberal, pero no la democracia liberal en general occidental, sino la democracia liberal al estilo estadounidense, que es diferente, es un poco diferente, tiene muchos matices. Bien, ¿por qué es relevante esta frase? ¿Y por qué se hizo relevante el autor? Por muchas causas. Algunas de ellas son las siguientes. Primero, decir que estábamos ante el fin de la historia unos meses antes de que cayera el muro de Berlín, ¿no? Segundo, la lupa mediática que pusieron los grandes periódicos sobre la tesis. La frase no tendría éxito si no aparecieran extractos o casi la totalidad del artículo en los principales diarios del mundo, es decir, el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, Le Monde,
no conozco los periódicos alemanes, The Guardian, La Estampa, El País, el ABC, todos los medios de comunicación se hicieron eco de la tesis. ¿Es casual? No. ¿Quién pagó la conferencia? No entro dentro de hago una acotación, no entro dentro de la historia conspiranoica, ¿no? Pero sí que es bueno tener algunos datos. ¿Quién pagó la conferencia en la cual Fukuyama habló del fin de la historia? La pagó la Olin Foundation, que es una empresa vinculada a la industria de las armas. En el departamento que se hizo es el Departamento de Desarrollo de la Democracia, la cátedra Oil Foundation, que es también financiada financiada por esta empresa química. ¿Conocen ustedes la tesis del choque de civilizaciones, etcétera? Huntington va a ser la misma fuente de financiación. Bien, y esa conferencia desarrollada en ese momento va a estar aprovechada, va a estar amplificada gracias a toda una estructura neoconservadora que se había tejido desde los años 60. Es decir, Fukuyama no es más que uno de los muchos autores neoconservadores vinculados al Departamento de Estado, vinculados al gobierno de los Estados Unidos, que venían teniendo posiciones próximas a los diferentes departamentos de Estados Unidos desde los años 70, sea en gobiernos demócratas o en gobiernos republicanos. Muchos de estos autores, por ejemplo, Irving Kristol, un columnista importante de Wall Street Journal, el denominado el padrino del conservadurismo, etcétera, va a ayudar a que las ideas del neoconservadurismo pues tengan presencia continua en la prensa estadounidense. Por lo tanto, cuando estas ideas aterrizan en la conferencia y en el artículo publicado en esa pequeña revista, que si vemos también la financiación de la revista, vemos cómo el dinero que el gobierno le dio y cedió a la revista fue un aumento a lo largo de los años 80, después de la segunda mitad del año 85, etcétera, hasta los años 90, hasta que despegó por sí sola, ¿no? Por tanto, tenía, como se dice en la teoría de recepción, una audiencia importante a la que referirse, ¿no? Y a la que esto provocó que tanto los partidarios como los no partidarios empezaran un debate de dimensiones mundiales. Se empezó a decir si unos estaban a favor, si otros estaban en contra, si se estaba refiriendo a la historia, al fin del mundo, o a la historia ideológica. Poca gente entendió el significado profundo de lo que estaba diciendo Fukuyama. Y esta es otra de las causas del éxito de Fukuyama. Fukuyama devuelve al debate político, público, al debate político más usual para todo el mundo, los grandes principios y los grandes autores, es decir, la filosofía o la política con P mayúscula, ¿no? Devuelve a hablar de Marx, de Hegel, de Kant, etcétera. Y ese es otro de los éxitos. Hay un éxito periodístico, un éxito político. Si vemos los discursos de la época, vemos que tanto Margaret Thatcher como Bush
Padre, como etcétera, se están refiriendo a la tesis del fin de la historia, al nuevo orden mundial, etcétera, ¿no? Es decir, y el éxito académico es el éxito del recurso. Había un artículo que decía: el profesor Hegel regresa a Washington, ¿no? Ese es el éxito, o es el flanco que me gustaría abordar hoy. Bien, antes de llegar a ese momento de filosofía más concreto, quiero hacer referencia a las diferentes afirmaciones que contiene el eslogan "el fin de la historia". La primera es: el fin de la historia supone el triunfo de la democracia liberal y del liberalismo. Es decir, tiene una carga ideológica muy grande. Y una carga ideológica en la que el autor no es neutral. O sea, estamos hablando ante una persona que es políticamente muy próxima al Partido Republicano, filosóficamente criado en la tradición del neoconservadurismo estadounidense, un neoconservadurismo que viene desde los años 60, etcétera, con Leo Strauss y otros autores, y un autor que decide posicionarse en un momento que, recuerden, de Guerra Fría, ¿no? Estamos justo antes de que empiece el deshielo de la Guerra Fría. Por tanto, la leyenda o la frase "el fin de la historia", creo que hay que verlo como una tesis triunfalista, como una tesis de defensa de el triunfo de la democracia liberal y del capitalismo, y en definitiva como un triunfo de Estados Unidos en la Guerra Fría. Esto es curioso porque no fue el único Fukuyama, como decía al principio, el que habló del fin de la historia en ese momento. Hay otros artículos, uno de Robert H. Bronner hablando del fin del comunismo. Hay 2 o 3 artículos muy similares en otras revistas para otras audiencias, pero este es el que triunfa, ¿no? Bueno, ¿qué es para Fukuyama la democracia liberal? Para Fukuyama, la democracia liberal es democracia representativa y liberalismo económico y político. Ese es el pack completo. ¿Podríamos considerar que Fukuyama es neoliberal? Es decir, Fukuyama quiere un adelgazamiento del Estado, una externalización de todos los servicios públicos, etcétera. Es complejo. Es complejo porque los neoconservadores, en especial Fukuyama, son autores que
en buena medida creen en un Estado fuerte, sobre todo en algunas cuestiones. Por ejemplo, en lo relativo a la moral, en lo relativo a la creación de una religión que, más allá de la religión protestante, etcétera, es la religión de la democracia liberal, de los valores del American Way of Life, etcétera. Cuando uno de los episodios más estrambóticos de la reciente historia mundial es la guerra de Irak. En la guerra de Irak se discute por qué se invade Irak, por qué no, por el petróleo, etcétera, cosas económicas, causas políticas, etcétera. Bien, aceptemos todas las causas que quieran. Una de las causas fundamentales es la extensión de la democracia liberal al estilo estadounidense en esa zona geográfica. Esa es una de las causas fundamentales, aparte de las que ustedes quieran. Por tanto, Fukuyama tiene un libro que se titula, un poquito posterior, sobre un libro de Estado y Mercado, en el que habla de la fortaleza del Estado, de la necesidad de tener un Estado fuerte para precisamente poder expandir y poder trabajar con estas cuestiones, ¿no? Por lo tanto, la tesis del triunfo de la democracia liberal supone una tesis triunfalista y una tesis que quiere universalizar la democracia liberal. Bien, la segunda tesis de Fukuyama, o el segundo significado del letrero El fin de la historia, no es otro que el interés en el colapso del socialismo real, la muerte del socialismo. Fíjese entonces, fin de la historia significa triunfo de la democracia liberal y del capitalismo y fracaso del socialismo llamado socialismo real y por tanto del marxismo. Este es una derivación de la afirmación anterior, el fracaso del comunismo o socialismo real, como quieran ustedes llamarle, ¿no? Aquí fue donde Fukuyama pinchó más en hueso y empezaron a abrirse flancos en el debate que sorprendieron a más de uno, y no tiene por qué ser así. Es evidente que Fukuyama no era comunista y que estaba en buena medida en contra del socialismo real de Rusia, etcétera. Es evidente también que Fukuyama estaba muy alejado de las tesis marxistas. Pero el problema es que Fukuyama utilizaba una explicación marxista para una conclusión no marxista. Y aquí empezó el problema. ¿Cuál es la explicación marxista? La igualdad. Para Fukuyama, el estado mayor de igualdad se alcanzaría con la democracia liberal y con el capitalismo. Es lo que hemos denominado como marxismo invertido. Esto tiene todo un recorrido vinculado al desarrollo económico de la historia, asociado al deseo de reconocimiento, etcétera. Bueno, es un poco más largo, ¿no? Pero Fukuyama utiliza un argumentario marxista. ¿Y de dónde le viene? De un autor de origen ruso que se llama Koyev. Este autor hizo después lo veremos con más detenimiento,
pero fue un intérprete de Hegel en la Francia de los años 30. Hizo una lectura especial de Hegel, era comunista, marxista, etcétera. Entonces, para Fukuyama, no lee a Hegel, lee a Kojev, que es un intérprete hegeliano. Entonces, de repente hereda toda la dinámica marxista mediante este autor. Y esto no pasa desapercibido para muchos de los comentaristas y gente que está asociada o pendiente de todo esto, ¿no? De este debate. Y así Fukuyama es invitado a la casa de la izquierda británica, a la New Left Review, ¿no? La gran revista de izquierda, marxista, etcétera, donde se debatían estas cuestiones en profundidad. Bien, esto era extraño, que la tesis tuviera tanto éxito entre la izquierda, ¿no? Porque curiosamente mucha gente de la derecha rechazó la tesis por triunfalista y porque por exceso de liberalismo, etcétera. Pero en la izquierda hubo las dos posturas, el rechazo y el rechazo, pero diciendo, vamos a ver qué significa esto. Porque el problema de todo esto es que después del 89, la tesis del fin de la historia, la palabra el fin de la historia, se apodera de todo. Porque funciona. Es una trampa que funciona. Toda la argumentación funciona. No hay alternativa a la democracia liberal y al capitalismo desde el año 89, según esta tesis. Entonces, la izquierda filosófica, etcétera, Ralph Miliband, que es, me parece que el padre vinculado al actual, a uno de los Miliband ingleses actuales que están en el Partido Laborista, ¿no? McCartney, etcétera. Bueno, toda una serie de marxistas británicos estudian y debaten con él todas estas cuestiones y todas estas cuestiones de filosofía, de que en realidad, y es el gran triunfo de Fukuyama, y lo comentábamos antes de entrar, la importancia de la tesis, que es una tesis bien fabricada teóricamente, con complejidades, con dificultades para comprenderla, pero muy bien trabada. Tiene una tesis teórica detrás, no es una ocurrencia como puede ser el choque de civilizaciones de Huntington o el retorno de la historia de Kagan o cualquier tesis de muchísima menos o incluso la del fin de las ideologías de Daniel Bell, que es anterior, ¿no? No, esa tiene una profundidad filosófica muy grande y muy alejada para nosotros, ¿no? Es una tradición, tanto Kojev como otro autor que es Strauss, son las dos fuentes principales de las que ve Fukuyama, están muy alejadas de nuestra tradición filosófica en España, en Portugal, etcétera. Para nosotros fue como un aterrizaje de una cosa que no entendíamos, ¿no? No en otras partes de Europa, por ejemplo en Francia, iremos viendo Italia después, pero digamos que la significación filosófica y la recepción por parte de sectores del marxismo, etcétera, fue muy singular, muy importante. Empezaron por ejemplo, la revista History Today empezó a editar cada semana o cada mes, no sé cuándo se publica, un artículo sobre el fin de la historia. Entonces era el fin de la historia en el concepto de clase, el fin de la historia en la India, no sé qué,
o sea que revolucionó todo el debate, ¿no? E impulsó un poco la regeneración del propio marxismo después del golpe que tuvo con la caída del muro de Berlín, ¿no? Todos los marxistas analíticos, los postmarxistas, etcétera, trabajaron y reflexionaron a partir de las ideas de Fukuyama. Bien, esas son las dos primeras tesis o los dos primeros significados de la idea de fin de la historia de Francis Fukuyama. Pero hay un tercer significado. El tercer significado es lo que podríamos denominar la versión esotérica de la tesis de Fukuyama. Es decir, esta es una tesis o esta lectura del fin de la historia es una lectura oculta. Una lectura que solo entendemos o que podemos percibir en determinados pasajes, tanto del artículo inicial como del libro. Sobre todo en el último párrafo del artículo y en la última parte del libro de Fukuyama. Fíjense una cosa. El libro se titula El fin de la historia y el último hombre. El fin de la historia, como les dije antes, no es una frase original. Podríamos decir que parte desde San Agustín, etcétera, con todo un concepto teleológico, Hegel, Marx, etcétera. Pero el verdadero autor que explicita la tesis de el fin de la historia como el último escalón ideológico de la humanidad, en el sentido heideggeriano de ser hacia la muerte, etcétera, es Kojev. La primera parte, el concepto del fin de la historia, es de Kojev. Y el segundo, el último hombre, es de Strauss, que es un autor nietzscheano, que es un autor conservador, que tuvo que huir, como tantos intelectuales de la Alemania de los años 20, e instalarse, en este caso, en Chicago, en Estados Unidos, y allí creó una escuela de pensamiento que se llamó el straussianismo. Es un filósofo político muy importante. Y aprovecho para hacer un comentario. La tesis parte de la filosofía política. Fukuyama es un filósofo político, Strauss es un filósofo político, Kojev es más filósofo. Pero la tesis tuvo dimensiones en todo el conjunto de las disciplinas, filosofía, historia, etc. Bien, como les decía, esa versión esotérica de la tesis de Fukuyama son esos pasajes en los que Fukuyama nos desconcierta. Porque dice, por ejemplo, y en el fin de la historia, en ese momento que triunfe la historia, echaremos de menos la historia en sí, es decir, la lucha, ¿no? Porque para Fukuyama el fin de la historia es el fin de la evolución ideológica, es decir, es el estado o el estadio en el que la sociedad ya no podrá avanzar más. Es, en definitiva, la sociedad del consumidor. Es, en definitiva, esa sociedad en la que los hombres ya no tendrán nada relevante que hacer, salvo crear empresas cada vez más grandes, subir montañas o ir a la luna. Pero ya no podrán cambiar la humanidad. Esa es la tesis profunda. Pero Fukuyama es consciente de eso. Él trabaja con un concepto que es el deseo de reconocimiento. Es decir, todos los seres humanos buscan el reconocimiento.
y nos trae la historia de la dialéctica del amo y del esclavo. Y nos dice que el fin de la historia es el triunfo del esclavo sobre el amo, de la igualdad. Es la igualdad. Y en esa igualdad, el amo ya no se siente reconocido por el esclavo. Tiene que buscar el reconocimiento de otros amos. Y si yo soy pianista, la única forma de buscar reconocimiento es buscando otros pianistas que me puedan reconocer. Es decir, Fukuyama se muestra desencantado con el fin de la historia, porque el hombre ha perdido su razón de ser. El hombre se vuelve un animal, se vuelve un consumidor. ¿Cómo encajamos estos pasajes en la tesis de Fukuyama? Porque hasta ahora todo nos venía muy bien rodado. Triunfo del capitalismo, del modelo estadounidense, fracaso de los enemigos, pero ahora nos encontramos con esto. Bien, esto es consecuencia y es la importancia de la tesis. Es decir, fíjense que hoy en día, año 2012, 2014, la tesis no tiene relevancia social, no está en la opinión pública, la frase ha desaparecido de todas partes, pero la frase sigue vigente aquí. Y quiero traerles dos novedades que han surgido respecto a esto. ¿No? Es decir, la tesis de que la democracia liberal es el mejor sistema, etcétera, parece asumida o no parece asumida por la crisis, etcétera, pero no se discute ya esta tesis, etcétera. Nadie habla. Bien, pero el debate sigue. El debate sigue totalmente vigente. Y no lo digo yo. Ahora les pongo dos ejemplos. Bien. Este libro, La filosofía del mañana, vida y obra de Kojev, es del año, me parece que 2012-2013. Es un libro en italiano que se ha traducido al francés, me parece que en el 2013. Es decir, los autores en los que se fija Fukuyama para enarbolar la leyenda al fin de la historia, la discusión sobre esos autores sigue totalmente presente. Se han impulsado incluso trabajos y investigaciones al respecto. Fíjense, este libro precioso, Kojev, mi amigo, ¿no? Es un libro de testimonios de amigos de Kojev. Kojev es un personaje absolutamente fascinante. Y tenemos, por otro lado, este libro, Straussfobia. Este es un libro del año 2013, editado en Estados Unidos, que habla de los últimos 20 años y los insultos y las descalificaciones que ha recibido el autor Strauss por diferentes intelectuales. Es un libro de una investigación empírica asombrosa. Y es un libro que viene a poner en su justa medida a una autora que, en buena medida, durante los años 90, fue la que nos iba dando versiones y novedades teóricas respecto a Strauss y a Kojev, que es Saadia Drury. Saadia Drury nos hizo una imagen de Strauss y de Kojev muy determinada, y este libro la intenta romper. Con lo cual, el debate continúa donde tiene que estar, que es en el debate de las ideas, en el debate de la teoría, de los diferentes conceptos del deseo de reconocimiento, del timos, no sé qué. El debate filosófico,
continúa, los autores siguen siendo trabajados. Bueno, ¿cómo entender o cómo puedo yo explicar, cómo puedo explicarles esos párrafos, que los he concretado ahí, pero hay diferentes momentos en los que Fukuyama cae en contradicciones, etcétera? Bueno, voy a explicarles brevemente. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos muy brevemente. ¿Quién es Koyev y quién es Strauss? Y ya terminamos y damos paso al debate. Koyev es un emigrante ruso, comunista, sobrino de Kandinsky, que sale de Rusia y acaba en Francia, donde da clases en la Escuela de Altos Estudios sobre Hegel. Y de ahí, de sus lecciones, sale un libro que se titula Introducción a la lectura de Hegel. Un libro marco en Francia, porque Koyev es el que le explica Hegel a los franceses. Su seminario está en Bataille, Lacan, la gran inteligencia francesa de ese momento. Koyev, cuando acaba la guerra, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, deja de ser profesor y pasa a ser un político al servicio del ¿cómo se dice? Ministerio de Asuntos Exteriores francés, y acaba metido en cuestiones del GATT, es decir, de todo el entramado que lleva a la Unión Europea, etcétera. O sea que cambia. Koyev es un hombre de acción, es un hombre de cambios, es comunista, es capitalista después, en esa segunda etapa, y en su última etapa dice, y aquí está Fukuyama también inmerso en este problema, que la animalización y el desastre que es las democracias liberales solo son superadas por el modelo japonés. En el año 68 hace un viaje a Japón y dice que el formalismo japonés, los juegos de tés, todas esas costumbres tan milenarias, los samuráis, etcétera, que ese es el verdadero fin de la historia, que no es la democracia liberal. Por lo tanto, esos son cambios. Unos dicen que vinculados a cuestiones biográficas, otros a una propia evolución, etcétera. Pero es un hombre de pensamiento y de acción. Es lo importante. Es un hombre comprometido con su tiempo y su momento. Strauss es todo lo contrario. Es un académico que vive en la Universidad de Chicago, conservador, judío, militante, que crea una escuela de pensamiento en la cual todo se podría ver a través de Platón, Maquiavelo, Locke, etcétera. Es decir, crea una escuela de pensamiento en la que se podrían ver todos los problemas a raíz de unos poquitos autores. Entre Koyev y Strauss se establece un diálogo muy interesante, una amistad muy grande en su época, da igual. Esa amistad, tenemos una serie de documentos, unas cartas que se han publicado por parte de Michael Roth en un libro de Strauss, creo que son 50 o 60 cartas, en las que se ven los diálogos que mantienen estos dos autores. Es decir, que se crea una relación entre los dos. Los estudiantes de Strauss van a París, París manda gente, se establece lo que hoy se dice un grupo de trabajo, un grupo de investigación, ¿no? Y Fukuyama, mediante su jefe, que es Nathan Zarkov, es deudor de esta dicotomía, ¿no? El hombre de acción frente al hombre absolutamente enclaustrado en la universidad, que no sale, que no le interesa el mundo, que para él la democracia liberal no es el fin de la historia, sino que es una cosa que no le acaba de convencer, que apuesta
por la tiranía, muchas veces como, bueno, un hombre conservador en el amplio sentido de la palabra, ¿no?, que podemos denominar aquí. Entonces, Fukuyama es fruto de las dos cosas, es un poco Kojev y es un poco Strauss, y de ahí esas contradicciones y esos desajustes que surgen en la tesis. Por último, voy a hacerles para que vean, últimamente hemos tenido muchas novedades sobre Kojev. Kojev es un autor que hay una biografía de Dominique Offred de él de los años 90 muy meritoria, pero en la Biblioteca Nacional de París se ha llevado todo el material de él, es decir, las listas de discos que tenía, los libros, las fotos, las postales, etcétera, ¿no? Y precisamente hay un libro sobre las fotos, y muchas de las fotos cuando él viajaba mucho y cómo hacía las fotos. Bueno, estas son todas fotos de Kojev, anotaciones, reuniones, en fin, esto daría para otra, porque los que están estudiando las fotos dicen que tanto el enfoque como la propia ordenación de las fotos llevaría a que lo haría bajo unas ideas concretas, bajo una filosofía de la historia concreta. Como les digo, Kojev es un autor apasionante, porque tiene toda una leyenda negra, si es espía, si colaboró con Franco, si colaboró con la KGB, es decir, hay todo tipo de especulaciones. Precisamente en ese libro, Kojev, mi amigo, mon ami, muchos de los amigos despienten todas estas cosas, ¿no? Y dicen y hablan de él pues de una forma como si fuera solo un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores, etcétera. Bueno, por tanto, yo creo que con estas tres ideas o tres lecturas del fin de la historia podemos concluir en dos o tres cosas. La primera, que estamos una vez más ante una visión teleológica de la historia, es decir, que la historia está fabricada en relación a un fin. El fin en este caso es la democracia liberal al estilo estadounidense, pero podríamos poner cualquier límite que queramos, en la sociedad comunista, la sociedad colonial que proponen otros, cualquier utopía teleológica. Segundo, que es posible construir una historia universal, es posible pensar la humanidad en su conjunto, sí, pero no así. Este es un problema que heredan de los autores clásicos, ¿no? No podemos construir una idea del mundo basado solo en Occidente y despreciando, no he entrado en detalles, despreciando el tercer mundo, etcétera, ¿no? Ni otras ideas y otras configuraciones, no. Se puede hacer una historia mundial, etcétera, pero teniendo en cuenta las diferentes versiones y diferentes ideas. Y por último, la idea del compromiso y la historia, ¿no? La idea de que los autores forman parte de su tiempo. Fukuyama forma parte de su tiempo y forma parte de una ideología determinada y con una intención muy clara, que es poner a Estados Unidos en un lugar determinado intelectualmente. La tesis del fin de la historia sirvió para el nuevo orden mundial, para el desarrollo del pensamiento único, para todo lo que estamos viendo hoy en día, que ha llevado a la crisis
todo el desarrollo capitalista desregulado, etcétera, el fin de la historia fue como una especie de lugar donde encontraron acomodo todas esas ideas. Por tanto, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, que no es una tesis neutra y que tiene una intencionalidad muy clara. Y por último, que existen varias lecturas o varios planos del debate. Uno es todo la crisis vinculado a la política, etcétera, y otro es el que les he mostrado yo, que es este último, ¿no? Las discusiones filosóficas, o no sé si llamarle filosóficas, sino teóricas o de filosofía política sobre el tema. Nada más, muchas gracias. Cualquier habitante de alguno de los otros módulos, por llamarlo de alguna manera, del mundo, es decir, un árabe o un oriental, piensa también que estamos en el fin de la historia. Bueno, eso es una pregunta muy audaz. Seguramente creerán en sus propios fines de la historia, ¿no? Fíjate, por ejemplo, con la tesis de la lucha de civilizaciones, no, puedo ir más aquí. Hay una revista que se llama Third World Quarterly. Es una revista en la que escribieron 4 o 5 artículos en contra del fin de la historia, de este fin de la historia, varios autores de lugares que no tienen nada que ver con el mundo occidental. El libro fue traducido en 28 idiomas, o sea que prácticamente, seguramente tuvo recepción en muchos idiomas. Lo que pasa es que yo ahí tengo el problema de que si no es en inglés, todo el mundo árabe, etcétera, si no creo que es inglés, no conozco. Después, en la lucha de civilizaciones, en el debate sobre la lucha de civilizaciones, hubo incluso un libro escrito en contra de la lucha de civilizaciones desde autores islámicos. Aquí digamos que el debate duro, donde fue más virulento y más interesante, es en las críticas marxistas. Todo el mundo inglés, todo el mundo... hay un libro tremendo hecho por estadounidenses en contra de Fukuyama, porque la universidad estadounidense también es muy vigorosa en el marxismo, etcétera. Hay un libro de Derrida también en contra de la tesis. Hay libros en holandés. Yo ahí también tengo el problema que no sé holandés. Pero bueno, no sé, yo creo que cada sociedad tiene sus propios fines de la historia, cada sociedad tiene sus horizontes, sus paraísos, ¿no? El problema es, y es la gran enseñanza, ¿no?, que parece que no hemos aprendido, es la inutilidad de crear teorías teleológicas. Y en base, o sea, no puedes crear una tesis teleológica con un fin fijo. Tienes que crear algo que sea móvil, porque las cosas pueden cambiar y no puedes sacrificar todo en base a una idea, ¿no? Porque fíjense que si pudiéramos entrar en todos los detalles empíricos, se han sacrificado vidas, ha habido guerras, etcétera, ¿no? Hay toda una parte de la tesis que versa sobre las guerras, sobre etcétera, pero es que claro, es tremendo.
Sí. Pionero un poco este concepto del fin de la historia, ¿era Hegel o Kojev lo interpretó mal y hizo una abstracción? Bueno, sabes que es muy interesante lo que dices de interpretar bien o mal. Es una de las frases que más me gustan, porque creo que no hay buenas o malas interpretaciones. Hay interpretaciones que no tienen por qué ser ni buenas ni malas. Tú haces una lectura, hay un libro reciente de Anaclet Pons sobre las humanidades digitales en las que habla de esto, de cómo los textos se relacionan y estableciendo categorías. No, la tesis, el fin de la historia como tal, yo tengo, mira, explícitamente no está ni en Hegel ni en Marx. Sí que, a ver, como tal, ¿no? Pero está pero no está. Kojev le da, digamos, la armadura tal y como la ofrece Fukuyama, poniendo fin de la historia, sí. Pero me resisto a decir que eso parte de Hegel y de Marx. No, porque eso en San Agustín lo encontramos perfectamente. En Joaquín de Fiore lo tenemos. Es decir, la idea de los tres tiempos de Joaquín de Fiore, etcétera, es un antecedente muy importante para esto, ¿no? Perdón, yo tampoco soy un entendido, pero la cuestión, claro, el concepto de fin de historia visto un poco desde el planteamiento de la historia humana, o sea, un poco de la evolución humana. Bueno, yo parto de Hegel, claro, un poco, ¿no? Entonces, Fukuyama no lo conozco tanto, más bien nada, sin oídas, eso. Pero también se basa en lo mismo, un poco recurriendo a lo que fue la historia humana, la evolución humana. Sí, Fukuyama, pero no se basa tanto en Hegel, porque Fukuyama no lee a Hegel. Fukuyama lee a Kojev. No, porque Kojev le da una lectura heideggeriana a Hegel y la mezcla con Marx. Entonces, Kojev nos van a echar. No, Sergio, de verdad, que va. Pensaba que estabais, era por el streaming, para dejar de emitir el streaming, pero si aún continuáis, aún hay 20 minutos si queréis. Bueno, el que manda es él, yo no... Lo que digas. Nada. No, te decía que sí, que pasa todos esos procesos, que es un error incluso traer a Hegel como una de las fuentes de Fukuyama porque no lo lee directamente. Que eso no es ni bueno ni malo, es diferente, porque Kojev en Francia, lo bueno es lo alejado que está de nuestra tradición, Kojev. Cuando vas a París a Gilbert o cualquier biblioteca, librería, Kojev tiene un apartado. Aquí es impensable, porque la única traducción que hay es una traducción argentina, que disecciona en 3 tomos la introducción a la lectura de Hegel. Y el libro La introducción a la lectura de Hegel en Francia, publicado en Gallimard, etcétera, y que contiene la nota esa famosa donde cambia toda la tesis, es un bestseller. Es decir, el que le explica en buena medida esas tesis a los franceses es Kojev, no sé. ¿Algo más? Muchas gracias por venir de nuevo. Y la siguiente charla será acerca de una frase de Martin Heidegger, creo que es la angustia revela la nada. Y la siguiente y última frase será de Pascal,